Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús, que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Vamos a ver en esta mañana que Jesús es Dios en la tormenta. Y vamos a ver en los versículos 16 al 18 que sin fe en Jesús hay miedo en la tormenta. Y en los versículos 19 al 21, con Jesús en la tormenta no hay temor. Jesús es Dios en la tormenta. Recordamos entonces el versículo anterior, que sin duda es un versículo que funciona como de bisagra para poder comprender el párrafo que ahora viene a continuación. Y es que luego de que Jesús alimentó a esta gran multitud de 5,000 hombres, que según el otro relato que tenemos en los evangelios dice sin contar mujeres y niños. Es decir, no eran solamente 5,000 personas, eran 5,000 hombres. Por lo tanto, si hacemos un cálculo conservador y pensamos que la mitad de ellos eran casados y tenían 2 niños o quizás más, podríamos estar hablando fácilmente de 15,000 personas. Estas personas fueron alimentadas de manera milagrosa por la multiplicación de estos panes y peces, y una vez que fue hecho esto, la multitud, en vez de venir a Dios en arrepentimiento de sus pecados, entregarse a Dios para recibir la salvación y la vida eterna, tomaron a Jesús, lo vitorearon y lo quisieron hacer rey. Aparentemente en nuestra lectura podríamos decir que tuvo un gran éxito lo que hizo, pero desde el punto de vista de la misión por la cual Jesús vino a este mundo, podemos decir que hay una gran conmoción en Jesús y sus discípulos, al punto de que Jesús se retira solo al monte para orar y el resto de los discípulos toma la barca y se van solos al otro lado del mar o del lago de Galilea, que es donde iban a continuar el ministerio de la predicación. ¿Por qué decimos que aparentemente no fue un éxito esta labor? Porque si recordamos el versículo clave de Juan, capítulo 20 y versículos 30 y 31, ¿cuál es el propósito de las señales y de la predicación de Jesús? ¿La popularidad? ¿Que la gente le vitoree y le pida como rey? Ese no era el objetivo. Sin duda, en la segunda venida, cuando Jesús vuelva esta vez, ya no como cordero, sino esta vez como león y a juzgar, allí sí será rey. Él ya es rey, pero allí será realmente rey en la práctica. Aquí, en este momento, lo que estamos viendo es que no se cumple el propósito de la predicación y de las señales. ¿Cuál era el propósito? Que la gente creyera, que se arrepintiera de sus pecados. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál era el propósito de la predicación de Jesús y de las señales que él hacía? Que la gente creyera, que hubiera una transformación de la vida. El pastor Wiersbe comenta aquí: pan y circo era la fórmula de Roma para tener contenta a la gente. Y la gente de hoy se satisface de la misma dieta. Siempre que haya comida y diversión, la gente estará contenta. Roma dedicaba 93 días al año para juegos públicos costeados por el gobierno. Era más barato entretener a las multitudes que luchar contra ellas o encarcelarlas. Nunca debemos dejarnos engañar por la popularidad de Jesucristo entre cierta clase de gente hoy. Muy pocos le quieren realmente como Señor y Salvador. Muchos lo quieren simplemente como un sanador o proveedor, o quien les rescate de los problemas que ellos mismos se han creado. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Juan 5:40. Fin de la cita.
¿Es verdad? Los milagros no necesariamente producen verdaderos creyentes. De hecho, pueden producir falsos creyentes que solo buscan diversión, curiosidad y un sentido de pertenencia, pero carnal. La verdadera vida de un creyente es una transformación interior y comienza con un venir a Jesucristo no por solucionar mis problemas inmediatos o para que Él sea como aquel genio que sale de una lámpara, que soluciona mis problemas y una vez que los soluciona me olvido de Él. Es una transformación completa de nuestro ser en el cual comenzamos una relación personal con Él que perdura por la eternidad. No sé si usted lo ha notado, pero los falsos creyentes son atraídos solamente por las multitudes. Los verdaderos creyentes son atraídos por la exposición de la palabra de Dios. A los verdaderos creyentes los atrae la luz de Dios y la Escritura alumbra con el poder de la luz de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 119, 130? La exposición de tus palabras alumbra. Los verdaderos creyentes son atraídos por la luz de la palabra de Dios, por la luz de Dios. Pero aquí vemos que las multitudes seguían a Jesús realmente por la curiosidad de ver las señales que Él hacía. Por eso que el mismo Señor les dice, ustedes vienen a mí, pero no quieren tener vida. No quieren hacer un cambio en sus vidas. Al retirarse entonces de esta situación en que la multitud quería hacerle rey, vemos que Jesús aquí evita y hace también evitar a los discípulos de ambiciones falsas. El Evangelio no debe dejarse adular por el reconocimiento del mundo. Si nosotros como iglesia tratamos de buscar el reconocimiento y el favor del mundo, estamos cometiendo un error. La Escritura dice claramente que las tinieblas no soportan a la luz. Por lo tanto, el mundo nunca va a reconocer ni va a estimar a una verdadera iglesia. No lo va a hacer. Por naturaleza, Jesús nos adelanta y nos dice, el mundo les va a aborrecer porque el mundo me aborrece a mí. Por lo tanto, aquí se apartan de esto porque el mundo solo quiere adular y celebrar a Jesús únicamente por esta multiplicación de los alimentos, pero realmente no le quieren como Salvador y Señor. Cuando el Señor Jesucristo habla de los requisitos para el discipulado, de dejar todo por seguirme, de abandonar nuestros pecados, de una transformación total de la vida, ahí ya los discípulos dijeron, esto ya no nos gustó. Y por eso, en el capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Porque los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, los verdaderos hijos de Dios, tienen primero una transformación interna en su corazón y esto es lo que les capacita para vivir una vida de amor hacia Dios. Los que no, simplemente viven una vida religiosa y se acercan a Dios únicamente cuando hay dificultad y problemas, pero cuando todo está bien y ya no hay nada de necesidad de Dios, nos alejamos de Él. Los verdaderos hijos de Dios siempre están con Él. Estas personas querían hacerle rey, realmente nunca desearon el reino de Dios sobre sus vidas. Querían solamente un líder, podríamos decir social, político, que les liberara del yugo de opresión romano. Recuerden que en ese tiempo ya estaba la ocupación romana en toda la tierra de Israel y estaban cansados, ya no querían más. Querían un rey que los liberara y pensaron que este Jesús podía ser el Mesías, que además iba a ser una especie de líder político. Pero no querían una transformación de sus vidas, no querían el reino de Dios sobre sus vidas. Deseaban seguir en este mundo, pero un mundo arreglado. Deseaban solo seguir en este mundo pasajero, pero con los milagros y ayudas de Dios para sus problemas, pero no que Cristo entrara en sus corazones y tomara el control de sus vidas. Hermanos amados, el Evangelio no es una solución de parche, no es una ayuda de parche. El Evangelio es una nueva creación. Es darle al hombre caído y alejado de Dios una transformación total de su ser. En esa situación estábamos todos. La Escritura dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el momento de que un pecador así ve en Cristo Jesús su única salvación, su único perdón para los pecados y la vida eterna, va a Él, deposita su fe en Él,
sus pecados son perdonados y en ese mismo momento es hecho una nueva criatura y un hijo de Dios. Pero muchas personas no dan ese paso, pero quieren los beneficios del Señor Jesucristo. Y ahí está el gran engaño. Y tantas personas hoy, en engaños parecidos, caen en religiones falsas, en rituales, en prácticas espirituales, pseudoespirituales, y viven engañadas toda su vida, mueren y pasan a una eternidad sin Dios, porque no depositaron su fe en el lugar verdadero, correcto, donde se puede hallar el perdón y la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. El enemigo, Satanás, ha diseñado una gran galería, una gran vidriería donde están todo tipo de productos, todo tipo de religiones para elegir, la que usted guste. Y la gente está allí engañada, mientras el Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos, llamando a todos a Él, a la salvación, pero no quieren ir. Si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 3 vimos que los que no han nacido de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Los que no han nacido de nuevo no pueden entrar en el reino de Dios. Los que no han nacido de nuevo no quieren creer. Se requiere entonces entender cuál es el verdadero propósito de estos milagros, de estas señales que Jesús hizo. Era simplemente probar que Él es Dios encarnado y el Cristo esperado, el Mesías. Una vez que está identificado que Jesús es, hay que poner ahora nuestra fe en Él. Pero la gente que hace hoy coloca su fe en objetos, en cosas, en dioses falsos. Incluso esta gente puso su fe en el milagro mismo. Y ahí no hay salvación. ¿Dónde hay que poner la fe? En Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino al Padre, la verdad y la vida. El pecador, lamentablemente, solo quiere algunos elementos de la religión, pero quiere seguir viviendo igual. Quiere tener un regusto de las cosas espirituales, pero no quiere que Dios toque su alma, su voluntad y sus deseos. Quiere escoger lo mejor de los dos mundos, pero sin una rendición total de su ser a Dios. Por otro lado, los verdaderos hijos de Dios buscan al Señor, buscan la palabra de Dios, buscan la luz, cualesquiera que sea su situación. Un creyente puede tener gozo recostado en su cama con dolor. Un creyente verdadero puede tener gozo en un funeral. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva, los ojos de la fe que el Señor nos ha dado, nos permiten mirar hacia la eternidad y no solamente hacia la realidad de este mundo. Muy bien, vamos a ver entonces que sin Cristo hay miedo en la tormenta, en los versículos 16 al 18. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Vamos a ver que sin Jesús hay miedo en medio de la tormenta. Jesús entonces se ha retirado para orar al monte. Y no sé si es posible mostrar una imagen para que se haga una idea primero desde arriba, el tamaño aproximado que tiene este mar. En la antigüedad se le llamaba mar a algo como un lago grande, se le llamaba mar también. Como nosotros quizás nos vamos a referir siempre al mar hablando de un océano, ¿cierto? Pero si hablamos de un mar interior que está dentro del continente, siempre le vamos a decir lago, aunque sea muy grande, como aquel gran lago que está en la frontera de Estados Unidos y Canadá, el gran lago Michigan, o aquel gran lago que está en el sur de África. Grandes lagos, que al mirarlos uno piensa que es un mar, pero es un lago. Aquí se le llama Mar de Galilea, y está más o menos la forma, para que usted se haga una idea del tamaño. Está rodeado por una cordillera que rodea todo el Mar de Galilea. Como usted puede ver, está rodeado por montañas. El Señor Jesucristo acaba de alimentar a la gente, subió al monte, de acuerdo al capítulo 6, verso 1, dice que la gente venía y Jesús entonces sube a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Así que probablemente esta era la vista que ellos tenían.
el mar de Galilea abajo y ellos en un monte donde estaba todo cubierto de pasto, de hierba. Era la época primaveral, por lo tanto era un hermoso día, y en esa ocasión entonces fue la alimentación de las multitudes. Y aquí Jesús se queda entonces en el monte, y probablemente esta es la vista que Jesús tenía en el momento que los discípulos se van solos en la barca y van remando. De acuerdo al relato de otros evangelios, se nos dice que Jesús miraba desde arriba a los discípulos que estaban cansados de remar. Bueno, la señal entonces pareció que no produjo arrepentimiento en las multitudes, sino un deseo de hacerle rey. Pero esta no era la comisión divina de Jesús en este momento. ¿Cuál fue la comisión divina de Jesús al venir al mundo? En su primera venida como Cordero. Fue de morir, ¿no? De entregar su vida para hacernos salvable hasta el más vil de los pecadores. Esa era su comisión. Jesús en su segunda venida vendrá como león para ser rey. Pero ahora solamente venía como Cordero para morir. Por lo tanto, no era su propósito ser levantado como rey. Por lo tanto, en esta conmoción quedaron los discípulos, se divide el grupo. Al parecer Jesús los alcanzará después al otro lado del mar para seguir con la predicación. Se nos dice en el versículo 16 que era de noche, es decir, oscuridad total. Versículo 17, entrando en una barca, iban cruzando hacia el mar, hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, lo vuelvo a repetir, y Jesús no había venido a ellos. Es interesante que en el relato de Mateo 14, versículo 22, son los mismos relatos. Como usted sabe, a veces se comparten algunos relatos entre los sinópticos y Juan, pero no siempre. Recuerde que Juan es un 92% único en material, es decir, los relatos que usted lee en Juan, la mayoría no los encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, pero este sí. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Se fija, aquí es como que Jesús les pide a los discípulos que se vayan solos para que Él pueda quedarse a orar en el monte. Desconocemos los detalles de lo que pasó, pero deducimos que es por esto, que luego de esta gran señal que probaba que Jesús era Dios encarnado y el Mesías, y la gente en vez de venir en arrepentimiento y en conversión a Dios, querían simplemente convertirle en un líder político o en un líder social. Aparentemente esta decepción que hay en el grupo produce entonces este tiempo de Jesús de retirarse solo para orar al Padre, y el resto de los discípulos los envía en el barco para que crucen el mar de Galilea. Versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. En esta tormenta, luego de que el ministerio no producía los resultados que esperaban y Jesús no está visiblemente con ellos, sin duda hay miedo e inseguridad. Es de noche, está totalmente oscuro, no hay luces artificiales, solamente las estrellas si es que hay un cielo despejado, pero el mar ya está embravecido, hay un viento que está golpeando. En contraste, como decíamos al principio, en contraste con el otro relato de la tempestad, cuando Jesús está con ellos en medio de la tormenta y los salva, aquí Jesús no estaba con ellos en la barca, pero les alcanza y llega hasta ellos. Y es así también en nuestras vidas, ¿no? Las tormentas, sea que pensemos que Jesús está con nosotros, debemos responder con verdad. Jesús siempre está con nosotros. Independiente que pensemos que Él está ahí, Él está ahí aunque no le sintamos. La tormenta va a durar lo que debe durar, pero siempre hay la salida. No siempre cuando queremos, pero el momento justo que Dios decide y espera que nosotros hayamos superado la prueba, hayamos sido purificados como oro puro, luego entonces Dios podrá seguir obrando en nuestras vidas para que nosotros también podamos ser de bendición a otros. Como dice Pablo en Colosenses, Él nos consuela para que nosotros también podamos consolar. Hemos visto entonces en primer lugar en estos primeros 3 versículos, 16 al 18, que sin Jesús hay miedo en medio de la tormenta. Pero ahora vamos a ver en los versículos 19 al 21 que con Jesús no hay temor en la tormenta. Versículo 19,
Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. La tierra de Israel tiene algunas cualidades muy interesantes y una de ellas es que tiene puntos muy bajos con relación al nivel del mar. Por ejemplo, el Mar Muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar. Un punto el más hondo de la tierra. Bueno, aquí el mar de Galilea no es la excepción. Está a 195 metros debajo del nivel del mar. Y como vimos en la imagen, rodeado de una cordillera. Por lo tanto, los vientos que azotan esa zona, las tempestades que se producen allí, es por el violento descenso de vientos que bajan desde la altura y que embravecen fuertemente aquel gran lago. Habían remado bastante hacia adentro. Se nos da una cifra aquí, 25 o 30 estadios. Eso es aproximadamente 5 kilómetros hacia adentro. Por lo tanto, Juan quiere eliminar cualquier duda de que Jesús estaba caminando sobre algo sólido. Estaba caminando sobre el agua, no sobre la orilla, y que aparentemente uno ve a una persona caminando sobre la orilla con los pies con agua hasta los tobillos y uno piensa que está caminando en agua, ¿cierto? Pero aquí están prácticamente en el medio del mar, de este gran lago, con una profundidad máxima de 50 metros de profundidad. Por lo tanto, no hay duda de que Jesús está caminando sobre el agua, demostrando que es el todopoderoso Dios y que es una señal más de que demuestra que Él también es el Mesías, el único que puede dar salvación. Por lo tanto, Jesús está realmente parado sobre el agua. Su poder divino está siendo mostrado, y en el versículo 30 y 31 del capítulo 20 de Juan, se nos deja claro que estas señales son para producir fe en aquellos que lo vieron por primera vez, como también en aquellos que lo leen. Es decir, todas aquellas personas que vieron milagros públicos como milagros privados. Porque en este milagro, en esta señal, solamente la vieron los que estaban en la barca. Nadie más pudo ver a Jesús caminando sobre el agua en esta ocasión. Los discípulos se asustaron. Jesús los veía a distancia, tal como lo dice Marcos. Mire, acompáñeme a Marcos, por favor, capítulo 6, versículo 48, que es el mismo relato, pero desde el punto de vista de Marcos. Cuando nosotros miramos los 4 evangelios, imaginémonos que es como una misma película, pero con 4 cámaras diferentes, o 4 directores diferentes, y algunos narran el hecho con ciertos detalles, y otro agrega otros detalles, y otro a lo mejor limita algunos detalles. Aquí Marcos nos da un detalle interesante en el versículo 48, capítulo 6, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En medio de la tormenta, entonces, el Señor los tenía a ellos en su mirada. Y lo mismo pasa con nosotros. Como vimos ahí, Él estaba en el monte orando, y Él, como Dios, con su poder, en la oscuridad, podía ver a los discípulos en la barca, remando con dificultad, los ve ahí en medio, y Él llega a ellos, hasta ellos, caminando sobre el agua. Es sin duda un milagro, una señal, que el único que puede hacer algo así es Dios mismo. Y esto prueba entonces que Él es Dios y que Él es el único Mesías Salvador del mundo. Igual con nosotros. Si nosotros un día estamos en tormentas, Él nos está mirando fatigados. Él ve que estamos luchando. Él ve que estamos contra el viento y Él no quita los ojos de nosotros. Viene a nosotros, quiere animarnos y quiere decirnos que no temamos. Así es igual con nosotros hoy, pero tenemos que obedecer. Algunos piensan que Dios nos va a sacar de cualquier problema que tengamos, pero hermanos, también tenemos que rectificar aquellas cosas que estamos haciendo mal. ¿De quién va a tener Dios misericordia? Del que teme y se aparta del mal. El Señor siempre está ahí, siempre están sus ojos sobre nosotros, ve que estamos fatigados,
ofrece su ayuda, pero tenemos que dejar de lado el pecado y obedecerle. Hay un pasaje en Job muy interesante donde dice de Dios: el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas del mar, refiriéndose a Dios. Y aquí de manera muy interesante es como que se aplicara directamente al Señor Jesucristo. También en Proverbios capítulo 30, versículo 4, leemos que Dios encierra los vientos en su puño y ata las aguas en un paño. Y aquí vemos al Señor Jesucristo como Dios encarnado haciendo exactamente lo que nos dice que Dios en el Antiguo Testamento puede hacer. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho carne puede hacer esto. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hecho hombre y está con nosotros en medio de esta tormenta. Versículo 20, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. En el relato de Marcos también dice: tened ánimo, tengan ánimo. En medio de los fracasos, donde aparentemente no logramos los resultados que deseamos, quizá en lo personal o como iglesia, debemos perder ese temor y saber que en medio de estas cosas el Señor está con nosotros. Tenemos que sujetarnos a Él, obedecerle, confiar en Él. Y Él va a obrar y nos va a ayudar a salir adelante. Las tormentas nos preparan para lo que viene después. Los problemas, cuando los pasamos con Él, nos purifican y salimos como oro puro. El oro puro, como usted sabe, es de gran valor. Pero si es impuro, tiene escorias, tiene un precio muy bajo, ¿no? Así es Dios con nosotros. Nos prepara para luego animarnos, alentarnos y ayudarnos a dejar el temor atrás y saber que Él está siempre con nosotros. Y versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Qué ocurre cuando los creyentes reconocen la presencia de Dios en sus vidas? Hay gozo, hay alegría. Mire conmigo el Salmo 16, versículo 11. ¿Qué es el gozo? El gozo es saber de la presencia de Dios en nuestras vidas. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gozo es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Algún momento se va la presencia de Dios de nuestras vidas? Nunca, siempre está ahí. Por eso que decíamos, podemos tener gozo aunque estemos tendidos por la enfermedad. Podemos estar pasando un problema pero tener gozo. Podemos estar en un funeral y tener gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando ellos se dieron cuenta que el Señor estaba con ellos, con gusto le recibieron en la barca. Su actitud cambió. Porque en la presencia del Señor hay gozo. Y no solamente gozo, el salmista, ¿qué dice? Plenitud de gozo. Es decir, mucho gozo. Es muy interesante que en el relato de Marcos, que está en el capítulo 6, dice que cuando Jesús entra en la barca, se calmó la tempestad. Y luego llegaron sin novedad. Eso es en Marcos 6, 51. Primero, no sabían cómo alimentar a tantos. Y Jesús lo hizo, Él lo hizo. Ahora no podían hacer nada contra una tempestad, pero Jesús aparece y los protege. Como hemos visto entonces en esta mañana, Jesús es Dios en la tormenta. Vimos en los versículos 16 al 18 que sin Cristo en la tormenta, ¿qué es lo que hay? Hay miedo. Pero Él siempre está ahí. Nosotros somos los que pensamos que no está ahí. En segundo lugar, vimos en los versículos 19 al 21 que con Jesús no hay temor en la tormenta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos comprender que en medio de las situaciones difíciles Él siempre está allí. Siempre está allí y solamente tenemos que confiar en Él, obedecerle, dejar el mal y seguirle. Que el Señor nos bendiga y recordemos que Él es Dios